La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Hemos recibido hoy una palabra y quisiéramos compartirla con el pueblo de Dios, ya que se repite porque ayer hemos recibido prácticamente la misma palabra. Ayer de mañana hemos recibido Ezequiel capítulo 3, y el Señor está hablando en el contexto que vivimos, en el contexto de el inminente comienzo del tiempo de angustia. Está muy próximo delante de nuestra el tiempo de angustia entre las naciones. Las señales ya han comenzado con la guerra en Ucrania, que fue la segunda señal. Y entonces quedan 5 señales más que deben pasar y comienza el tiempo de angustia. La hermana White ha dicho que estos eventos finales se sucederán rápidamente uno tras otro, así que no habrá casi tiempo de respiro, y el único tiempo de preparación que nos queda es ahora, en estas circunstancias de comienzo de hambre, de enfermedades, como veremos, de caída económica. Eso debe pasar antes. El Señor nos ha dado ayer Ezequiel capítulo 3 y dice así: es un mensaje que el Señor todavía envía a la casa de Israel, entre comillas, es decir, al pueblo de Dios de estos últimos días, que ha conocido el mensaje de los 3 ángeles, el pueblo conocedor de verdad, el pueblo que tenía que haber estado en el lugar santísimo si hubiese santificado sus vidas. Ese pueblo, la Odisea, es el pueblo que el Señor debe admonestar antes de comenzar el tiempo de angustia, ya que en el tiempo de angustia los sellados serán enviados a las naciones paganas. Y miren aquí que dice el Señor. Ezequiel capítulo 3. Me dijo el Señor así: Hijo del hombre, come lo que hallares. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Comer el rollo es una expresión de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis casi enteramente son citas esparcidas por la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son citas. El libro de Apocalipsis prácticamente ha sido dado antes, pero en piezas de puzzle, digamos así, esparcidas, y por eso encontramos a menudo en la Biblia en muchas partes lo que dice Apocalipsis. Pues aquí dice: come este rollo. Cuando se le dice a un profeta, a un atalaya, y veremos que Ezequiel era atalaya y era profeta. ¿Sí? Era atalaya y era profeta. Dice así: come este rollo. Es decir, pon este mensaje en tu boca, o asimílalo, entiéndelo, y ve y predícalo a ellos. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo del hombre, haz a tu vientre que coma,
e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Sí, estas palabras las encontramos en Apocalipsis capítulo 10, ahí antes del Señor enviar. Otra vez dice ahí, a muchas naciones, lenguas y pueblos. Pues, así como nosotros hemos predicado a lo largo de los años, que el Señor tiene prácticamente dos fuertes pregones, dos etapas. Uno se da a la iglesia y uno se da al mundo. Y está reflejado el primero que se da a la iglesia en la parábola de las 10 vírgenes. Aquí estamos en el primer pregón que se da antes de que se les cierre el tiempo de gracia, digamos así, antes de que les venga el juicio, porque aquí hablamos del juicio que tenía que venir a través de Nabucodonosor, la destrucción inminente. Hijo del hombre, me dijo luego, Hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras, Entonces las palabras que Ezequiel tenía que hablar no eran suyas, eran de Dios. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. El versículo 5 nos dice que estamos en el fuerte pregón, digamos así, de los atalayas. Los atalayas siempre no son de los líderes, no son de la organización, son personas sencillas que el Señor quita del campo o quita de los barcos, como Jesús llamó a los discípulos. Él llamó a los discípulos a hacerlos atalayas o profetas para la casa de Israel. Y dice así, no a muchos pueblos de profunda habla y ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y noten lo que dice en adelante. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Noten y recordemos aquí de Jonás. Jonás fue enviado a Nínive. Y este envío es es el modelo del segundo fuerte pregón, del fuerte pregón que nosotros conocemos de Elena de White, el fuerte pregón a las naciones. El fuerte pregón a las naciones lo tenemos acá y lo tenemos en Apocalipsis bien descrito. Lo vamos a describir cuando comentaremos el libro de Apocalipsis. Dice así, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos. Es decir, este no es el segundo envío, este es el primer envío, porque se cierra la gracia de este pueblo, de estos líderes, de Israel. Y entonces el Señor tenía que advertir por la última vez a estos líderes. Mas la casa de Israel no te querrán oír, dice, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. He aquí, he hecho yo tu rostro fuerte contra los restos de ellos, y tu frente fuerte contra su frente. La frente de estos líderes, o de este pueblo, de la Odisea, es una frente fuerte, una frente que se puso dura
como piedra, ¿sí? La mente, el corazón, la mente es endurecida, no es sensible ya más a la casa de Israel, a la voz del Señor que da a la casa de Israel. Entonces sus mentes ya no querían recibir admonestación para arrepentimiento. Pero aún así, aún si ellos no quieren, el Señor va a seguir enviando admonestación, profetas o atalayas, es lo mismo, a ellos hasta el fin, hasta la misma destrucción. Así como está descrito ahí en el conflicto de los siglos, hablando de Jerusalén, y cuántas señales ha dado el Señor antes de su destrucción. Dice así: mas la casa de Israel no te querrán oír. Aquí encontramos, amados hermanos, la triste realidad de este mensaje, la triste realidad de lo que pasará en este pregón de los atalayas en la iglesia. ¿Sí? Antes del tiempo de angustia, prácticamente ellos serán admonestados y son admonestados porque llevamos muchos años admonestando a los líderes, y no solamente, sino a todo el pueblo de la Odisea, amonestando para arrepentirse, para despertarse, para salir de la apostasía. Llevamos mucho tiempo, pero aquí el Señor ha dicho: mas la casa de Israel no te querrán oír. Esta es la triste realidad de este pueblo. Como dijo Elena de White, se salvarán muy pocos se despertarán, y estos que se despertarán de verdad, el Señor los hará atalayas. Si ellos se despiertan haciendo el pacto con sacrificio y entregando todo, como José de Arimatea y Nicodemo, ellos se despertaron de entre estos del estado de laodicenses y entraron con todo el alma en la obra. Entonces el Señor seguramente los usó con poder. Y dice, pues, porque toda la casa de Israel, aquí habla incluyendo el pueblo, no solamente los líderes, porque toda la casa de Israel son tiesos de frente y duros de corazón. Y aquí he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque es casa rebelde. Y me dijo, hijo del hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los transportados, a los hijos de tu pueblo, y les hablarás y les dirás, así ha dicho Jehová Dios, escuchen o dejen de escuchar. Este es el mensaje final, este es un último envío, digamos así, un último clamor por parte de los atalayas. ¿Qué darán? Y creo que ha llegado la hora de este clamor, porque la guerra en Ucrania habla claramente de lo que les espera. Y le espera a este pueblo rebelde, a este pueblo encerrado en las ciudades de este mundo, en medio de todos los pecados, diciendo que tiene una misión de santificar el mundo. Pues en esta parábola, digamos así, en este cuadro de la guerra de Ucrania, se muestra lo que les espera. Se ve como allá las ciudades han sido asediadas, ha habido hambre, no solamente hambre, no han tenido ni siquiera corriente eléctrica,
no han tenido calefacción, no han tenido nada, y esto les ha venido encima en invierno. El Señor ha dicho: rogad que vuestra huida no sea en invierno. Pues si no quisieron huir antes del invierno, es que en invierno viene la destrucción, parece ser. Así vino acá con Ucrania. Probablemente el Señor le repetirá la historia cuando vendrá la guerra mundial, cuando vendrá guerra en toda parte. Y vemos cómo estas tropas rusas han entrado incluso por los pueblos pequeños y han destruido todo. Han matado en los pueblos pequeños todo. Han matado a la población. Es un fuerte clamor que el Señor está gritando en estas escenas de Ucrania a su iglesia, profesa, a la Odisea, para el que tenga oídos para oír. Pero él ha dicho de antemano: ellos no escucharán. Ellos no harán caso a tus palabras. Y noten que sigue diciendo: entonces, así ha dicho el Señor Dios, escuchen o dejen de escuchar. Esto es prácticamente un mensaje final, diciendo que el mensaje final será su última decisión. O te escuchan o te dejan de escuchar. Y dice: me levantó pues el Espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, mas la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los transportados en Tel Aviv, al lado del río de Quebar, y asenté donde ellos estaban asentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. 7 días atónito entre ellos. Y aconteció, miren que él se fue a los transportados, sí, a los que habían sido antes transportados, porque Nabucodonosor atacó 3 veces esa ciudad de Jerusalén. Y dice: y aconteció que al cabo de los 7 días, permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto. Este versículo 17, 18 y hasta 21, ¿sí? Del 17 al 21, son exactamente los versículos del capítulo 33 que hemos recibido hoy. Hoy hemos recibido Ezequiel 33 y 34. 33 y 34. Y aquí en 33 dice: hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada. Notamos que el contexto de todo eso es que viene guerra. Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de sus términos y lo pusiere por atalaya, lo que acabamos de leer aquí en Ezequiel capítulo 3. Dice: hijo del hombre, y yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los admonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no lo admonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva,
El impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Los atalayas tienen que admonestar. De otra manera, el Señor pedirá la sangre de ese pueblo malo de las manos de los atalayas. Este lo he leído en 3:18 y ahora lo vamos a leer otra vez en este capítulo 33. ¿Sí? Dice así: y él viere, entonces cuando yo trajere espada en la tierra, y el pueblo pusiere un hombre por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de corneta y no lo apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su alma. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la trompeta tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de la mano del atalaya. Entonces, tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Aunque aquí en 33 al principio dice que si el pueblo pusiere por atalaya, en versículo 7 dice, yo, es decir, Dios, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte. Y sigue hablando todo este capítulo. Esos son capítulos que son de suma importancia para leerlos en estos tiempos, para todos aquellos que son de la Odisea, para comprender que viene espada. Sí, ya los atalayas ven eso, ven esa inminencia y la están clamando por toda parte. Viene espada sobre el mundo entero. Ya se habla ampliamente acerca de la guerra mundial. Es inminente. El Señor, aunque nosotros, es decir, los pastores, porque ellos son los atalayas que Él ha puesto, los pastores de Israel, aunque estos pastores, esos líderes de la Odisea no adviertan el pueblo, ¿sí?, de lo que viene, el Señor lo hace a través de las piedras. Las piedras hablarán. Estos gentiles en toda parte en las noticias se habla de eso. Si esos pastores no advierten a sus ovejas, esas serán advertidas por otros. Pero esos pastores, vamos a leer ahora lo que les vendrá encima. Hemos recibido 33 hoy, en esta mañana, estamos en el culto de la mañana, hemos recibido Ezequiel 33 y 34 hasta el versículo 18. Vamos a leer algunos versículos nada más, lo dejamos por estudio para ustedes. Y dice el versículo 33:22, dice, que llegó un momento cuando él ya no estuvo callado, él había estado mudo, cosa que se dice también acá en el capítulo 3, 26 y 27. ¿Sí? Después de los 7 días, él comenzó a hablar. Entonces, aquí se dice una advertencia terrible al final del capítulo 33, que aunque ellos no han creído
que Ezequiel fue profeta. Sí, porque ellos no tenían, a lo mejor algunos decían, muchos decían, y no solamente de él, sino de Jeremías y de otros que no son profetas verdaderos, porque siempre predican de mal. Pues aquí dice en el capítulo 33 con 33, interesante, 33 con 33 dice así: empero cuando ello viniere, y he aquí viene, y aquí se habla de la espada, de la guerra. Empero cuando la guerra viniere, y he aquí viene, dice entre paréntesis, sabrán que hubo profeta entre ellos. Entonces, ¿cuándo sabrán, se convencerán ellos que esos atalayas han hablado la verdad? ¿Cuándo será demasiado tarde? Será demasiado tarde para arrepentirse, cuando se darán cuenta que esos paisanos que han advertido, estos hombres sin estudios que han hablado por internet, en toda parte advirtiendo, esos han sido puestos por Dios como atalayas. Y luego sigue, porque hemos tenido también 18 versículos del capítulo 34. Aquí en el 34 es un juicio directamente, unas admonestaciones, un juicio que el Señor hace a los líderes, a los pastores, a los que tenían que ser los atalayas de este pueblo. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así ha dicho el Señor Jehová, ay. Y cuando leemos ay, tenemos que recordar del Apocalipsis, de los ayes de Apocalipsis. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores los rebaños. Y les dice lo que hacen aquí, todo lo que hacen, cómo comen, cómo aplastan, cómo pisotean a las ovejas. ¿Sí? Todo lo que ellos hacen, toda la maldad que ellos hacen a las ovejas, los dejan sin pastos. Y al final voy a leer un versículo más. Dice: versículo 17: mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja. Es decir, el Señor no castigará al malo, al bueno junto con el malo. ¿Sí? Porque este capítulo es paralelo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 habla también de los pastores de Israel, de los malvados, pastores malos, pastores pagados. Y ahí se dice que Él rescatará las ovejas verdaderas, mas mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Sí? Y dice que ninguna perecerá, el Señor mismo cuidará de ella. Pues el Señor juzga entre oveja y oveja, porque hay ovejas que tienen la frente de piedra, como hemos escuchado, y hay algunas ovejas que se quieren salvar. Pues a estas que se quieren salvar, como fueron los 11 discípulos. Los 11 discípulos dejaron el judaísmo, dejaron la organización, dejaron la vida en los pueblos y en las ciudades y se fueron con el Señor Jesús para aprender a ser atalayas. Eso pasará a la casa de Israel, eso pasará a la Odisea. Ellos, los atalayas que ellos han puesto, esos
falsos profetas, que son los pastores que les predican, dice Elena de White, no van a advertir a las ovejas. ¿Sí? Ellos ven el peligro viniendo, pero no advierten. Ellos hablan paz y seguridad. Estén en paz porque 1000 caerán a la izquierda, 10.000 a la derecha, y de nosotros no. A nosotros no nos tocarán. Ellos aplican equivocadamente, ellos no comprenden las escrituras. Les ha dicho el Señor Jesús a los líderes: vosotros no comprendéis ni las escrituras ni el poder de Dios. Lo mismo hacen ellos. Están mezclando, están usando la Biblia, no dejan la Biblia que les admoneste. Ellos usan la palabra santa de Dios para matar a las ovejas de Dios. Pero el Señor ha dicho: yo juzgo entre oveja y oveja, y el Señor sacará, como ha sacado a estos 11, y no solamente a ellos, porque luego fueron 120 y fueron 500 en la ascensión del Señor Jesucristo, y luego fueron miles. El Señor sacará a su remanente aún de la Odisea. El Señor lo sacará. Pero para los demás, para las ovejas malas, o para las ovejas, digamos así, no malas en sentido que tienen la maldad de los pastores y líderes, sino las ovejas indiferentes, las que hacen la obra temerosa, o los que no se ponen ni del lado del Señor ni del otro, están ahí no tomando ninguna posición en esa crisis terrible. Dice aquí que estos, junto con estas ovejas, junto con los carneros y machos cabríos, que son los líderes, empero cuando ello viniere, he aquí viene, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Cuando les vendrá la muerte, recordarán que han sido advertidos. Eso quiere decir: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carneros y machos cabríos. Los carneros y los machos cabríos son los líderes, el liderazgo. El Señor hará juicio entre las ovejas y entre los líderes. Y si hay alguno entre los líderes que quiera arrepentirse y dejarlo todo, como ha hecho Nicodemo, que estaba entre los líderes, entre los principales, pues el Señor lo recibirá. Pero tiene que comprobarlo con un arrepentimiento verdadero. La mayoría, tristemente, en estos últimos días, la verdad es que ellos no van a escuchar. ¿Sí? Y ha dicho: si ellos no escuchan, los muchos pueblos escucharán. Entonces el Señor nos enviará entonces con la lluvia tardía a dar el fuerte pregón en el mundo. Que el Señor bendiga a Israel y despierte a Israel en estos tiempos, cuando son los únicos últimos momentos para la Odisea, para despertarse, arrepentirse y ponerse a salvo de lo que viene, y dejar de vivir para sí mismos en egoísmo, sino prepararse para ser atalayas de Dios, para dar el último fuerte pregón a este mundo que todavía no se ha dado. Jehová bendiga a Israel con entendimiento. Amén.